Queridos amigos, primera cuestión. ¿Puede un país pobre aspirar a convertirse en un país de ingresos altos en pocos años? Segunda cuestión. ¿Cuánto tiempo se necesita? Y tercera, ¿cómo hacerlo? Amigos de VisualPolitik, os doy mi palabra de que estas son algunas de las preguntas más habituales que nos soléis hacer. Aquí, en este canal, ya hemos visto en diferentes vídeos cómo muchos países han logrado cambiar su suerte y convertirse en auténticas locomotoras. Pues bien, en este vídeo vamos a ver un caso muy particular. ¿Sabíais que Polonia se está convirtiendo en una especie de nueva Alemania? Atentos. Os hago una pregunta, y como siempre, no vale buscarla en Google. ¿Cuál pensáis que es la ciudad con más habitantes de origen polaco? ¿Varsovia? ¿Tal vez Cracovia? Error, con más de 2 millones de personas es Chicago. Sí, tal cual como lo escucháis. Amigos, los polacos no lo han tenido nada pero que nada fácil. Durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue el país que más sufrió las consecuencias. Ni más ni menos que 1 de cada 5 polacos, casi 6 millones de personas, que se dice pronto, perdieron la vida. Y tras este desastre, 44 años de gobiernos comunistas, que además de ejercer una enorme represión política, también dejaron como resultado un país pobre. En 1989, cuando todo este sistema llegó a su fin, la renta per cápita en Polonia era entre 3 y 5 veces más pequeña que la de países desarrollados como Italia, Francia o Reino Unido. Sin embargo, esperad un momento porque hoy las cosas han cambiado. Desde que Polonia, un país que está situado a medio camino entre París y Moscú y que tiene casi 40 millones de habitantes, completó el cambio de modelo, es decir, dejó atrás toda revolución socialista, su economía ha tenido un crecimiento real medio de algo más del 4% anual. Un momento, ¿un 4% anual? Seguro que estás pensando que no parece mucho, ¿verdad? Que si lo comparamos con las desorbitadas tasas de crecimiento de muchos de los tigres asiáticos, casi parece una broma, ¿verdad? Pues amigos, hay dos detalles que estamos pasando por alto. El primero es que estamos hablando de casi 25 años de crecimiento económico ininterrumpido. 25 años. Ni siquiera la gran crisis de 2008 y 2009 afectó a este país. Podríamos decir que Polonia es algo así como un gran buque de carga. No es el medio de transporte más rápido, pero cuando te quieres dar cuenta, ha hecho un porrón de millas. O dicho de otra forma, los jóvenes polacos no saben ni tienen ni idea de qué diantres es una crisis. El segundo detalle, amigos, también muy importante, es que a diferencia de lo ocurrido con los tigres asiáticos, Polonia ha registrado todo este enorme crecimiento siendo una democracia consolidada. Así que, amigos, ese mito de que los países pobres necesitan una mano dura para despegar, pues como que no es cierto. El caso es que gracias a todo esto, a los 25 mejores años de la historia polaca, este país ha pasado de tener unos sueldos medios, ojo, de entre 10 y 15 dólares al mes, a tener una renta per cápita que, teniendo en cuenta la diferencia de precios en cada país, será en 2018 superior a la de Grecia, Portugal y todos los países latinoamericanos. De hecho, ya no se encuentra nada lejos de España o Italia. Pero llegados a este punto, creo que hay una pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo se produjo todo este cambio? Pues atentos. El fin de una era. Durante 44 años, desde 1945 hasta 1989, estuvo en marcha el Estado Socialista de la República Popular de Polonia,
un país satélite de la Unión Soviética. Por cierto, para que os hagáis una idea de lo grande que era el control de Moscú, se cuenta que cuando en 1950 el dirigente polaco Boleslav Bierut le enseñó al mismísimo Joseph Stalin un borrador de la futura constitución polaca, el entonces líder de la Unión Soviética hizo decenas de correcciones a mano que, por supuesto, fueron tenidas muy en cuenta. De todas formas, el régimen polaco fue, por así decirlo, uno de los menos duros de toda la órbita soviética. Por ejemplo, la mayor parte de la tierra no fue colectivizada, se permitió que la Iglesia Católica funcionara con relativa libertad, y bueno, la represión política, siendo muy alta, no fue en cambio tan intensa como en los otros países de la zona. Aún así, claro, como en todo buen país socialista, el Estado lo controlaba prácticamente todo, y en 1989 su economía estaba destrozada. Sin embargo, gracias a todos estos pequeños resquicios, logró surgir una oposición política de verdad, liderada entre otros por Lech Walesa, el dirigente del sindicato independiente Solidaridad, el primer sindicato libre de todos los países de Europa del Este. Gracias a ello, cuando el poder de la Unión Soviética comenzó a venirse abajo, Polonia se convirtió en el primer país de Europa del Este en poner en marcha la transición política para abandonar por completo el comunismo. Y así, el 4 de junio de 1989 se celebraban las primeras elecciones relativamente libres. El proceso ya no tenía marcha atrás. La terapia del golpe. Apenas unos meses después de las primeras elecciones, en septiembre de 1989, el entonces ministro de Finanzas, Leszek Balcerowicz, puso sobre la mesa un plan completo para hacer volar por los aires todo el entramado comunista y sustituirlo por un modelo capitalista. 3 meses después, esta terapia del shock o del golpe, como ha sido conocida, se puso en marcha. Polonia aplicó un programa liberal llamado la terapia del golpe. La idea era o el paciente mejora o se muere. De un día para otro se liberalizó todo en una economía que era muy rígida y centralizada, donde los precios y las necesidades no tenían nada que ver con la realidad. Nosotros la llamábamos la economía lunar, todo era una ficción. De repente todo cambió. Los precios fueron liberalizados, los controles suprimidos, las personas pudieron empezar a poner en marcha negocios privados, se frenó la impresión de dinero, la economía comenzó a abrirse al mundo y se puso en marcha un plan para privatizar las empresas públicas. Vamos, que en poco tiempo a Polonia no la iban a conocer ni los polacos. Además, el gobierno tenía una idea muy clara sobre el futuro. Polonia tenía que alejarse todo lo posible de Rusia y estrechar lazos con Europa y Estados Unidos. El resultado, unos años después, se incorporó tanto a la Unión Europea como a la mismísima OTAN. Ahora bien, ¿qué modelo pensáis que ha seguido desde entonces este país? El cambio de rumbo. Os lo hemos contado un montón de veces, el mundo cada vez va a mejor, la pobreza se reduce y los países son cada vez más ricos. Sin embargo, un momento, porque a pesar de ello, pertenecer al club de los países ricos sigue siendo una misión difícil. Aún así, todo apunta a que Polonia lo conseguirá dentro de muy poco tiempo. Y es que, amigos, este país se está transformando en la Alemania de Europa del Este. Fijaos, Polonia se ha convertido en toda una potencia industrial que está inundada de multinacionales y, como en Alemania, sus pequeñas y medianas empresas comienzan a cruzar la frontera. El resultado de todo esto, desde 1989, su comercio exterior se ha multiplicado, atentos, por más de 25. Y hoy las exportaciones polacas suman ya cada año casi 200.000 millones de dólares, lo que representa más del 40% del PIB del país, una cifra altísima.
De hecho, el nivel de actividad es tal que os puedo asegurar que cuando conducís por las autopistas polacas sorprende mucho ver la cantidad de camiones que hay. Pero ahora seguro que la pregunta que muchos os estáis haciendo es ¿cómo diantres lo está consiguiendo? ¿Cuál es la clave del éxito? Pues amigos, tomad buena nota. La receta polaca tiene 4 ingredientes principales. Primero, garantizar unas instituciones que lograran atraer mucha inversión extranjera, seguridad jurídica, derecho a la propiedad, facilidad para montar empresas y competencia. Por ejemplo, se han creado 14 zonas económicas especiales donde las empresas que invierten tienen muchas pero que muchas ventajas. Segundo, controlar estrictamente las cuentas públicas. El gobierno de Polonia es uno de los más saneados de toda la Unión Europea. La deuda pública, por ejemplo, apenas representa el 50% del PIB. Y muy importante también, desde 1989 han tenido claro que hay que luchar contra la inflación. Así que nada de imprimir billetes para financiar al gobierno. Vamos, lo contrario que Argentina. Tercero, una educación de calidad. Sí, habéis escuchado bien. Polonia ha conseguido que su sistema educativo funcione. Por cierto, sin necesidad de derrochar enormes cantidades de dinero. Su tasa de universitarios es mayor que la media de la Unión Europea. 9 de cada 10 jóvenes polacos completan la educación secundaria. Y según los estudios internacionales como PISA, el sistema educativo polaco es uno de los 10 mejores de todo el mundo. Y cuarto, unos impuestos moderados. ¿A que no te sorprende? Por ejemplo, el impuesto para las empresas es del 19% y del 15% para las más pequeñas. Y el impuesto sobre lo que ganan las personas, sobre la renta, es sencillo. Tiene solo 2 tramos. 18% para los primeros $24.000 de ingresos y 32% para los restantes. Y además, como Polonia es un país bastante conservador, las familias tienen aún más ventajas, de tal forma que si tenemos en cuenta tanto el impuesto personal como el pago para las pensiones, Polonia es el 4.º país de la OCDE donde menos impuestos directos pagan las familias. Atentos. Pues amigos, con estos 4 ingredientes ha sido como Polonia está consiguiendo convertirse en la Alemania de Europa del Este, una potencia exportadora e industrial con un gobierno saneado y un nivel de vida que crece sin parar. Tal vez la mejor prueba de ello es que en pocos años la gran potencia del Este ha pasado de ser un país de emigrantes a un país de inmigrantes. De país de emigrantes a país de inmigrantes. En los últimos años, si algo ha caracterizado a la economía polaca es que hay trabajo. El desempleo está rozando el 6% y muchas empresas empiezan a tener incluso problemas para encontrar trabajadores. Al principio, las compañías extranjeras solo buscaban empleados con mucha experiencia y títulos. Ahora cogen a todos y les dan un mes de formación si hace falta. Y claro, si las empresas necesitan muchos trabajadores y no los encuentran, los salarios suben. El sueldo bruto medio en el primer trimestre de 2018 es un 7,1% más alto que en el mismo periodo del año 2017. El salario bruto medio supera los $1.400 mensuales. Amigos, ¿sabéis qué es lo que ha provocado esta situación? Primero, que muchos jóvenes polacos que hasta hace poco se marchaban en masa a países más ricos de la Unión Europea, ahora deciden quedarse. Y segundo, en los últimos años se han instalado en Polonia más de 2 millones de ucranianos, sobre todo jóvenes que buscan mejores oportunidades que en su país de origen. Esto supone que en Polonia sean ya más los que llegan que los que se marchan.
Ahora bien, como siempre os decimos, no todo es tan bonito. Polonia se enfrenta a un problema de envejecimiento bastante serio y el partido Ley y Justicia, un partido muy nacionalista y conservador, ha ganado todas las últimas elecciones y tiene el control del país. Algunas de sus decisiones han provocado que la Unión Europea amenace a Polonia con sanciones e incluso con suspender sus derechos como miembro. Pero de todo esto hablaremos en un próximo vídeo. Ahora turno para ti. Visto lo visto, ¿crees que Polonia sería un buen ejemplo para Cuba o sería mejor el modelo chino? Déjanos tu respuesta como siempre en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante el vídeo, no olvides darle a like y compartirlo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima.